La idea es hablar del abordaje del diagnóstico clínico de neumocistosis, no mucho más, no meternos en tratamiento ni nada, para después, bueno, darle lugar a Alicia y a Adriana para que nos hablen de los diagnósticos habituales del laboratorio. Bueno, a mí me gusta siempre empezar con un caso clínico, que por ahí es más ilustrativo. Este es un paciente, bueno, masculino de 48 años de la provincia de Buenos Aires, que consulta al hospital por fiebre de 1 mes y medio de evolución, tos seca y falta de aire progresiva. Asimismo, refería una pérdida de peso en el último tiempo y como antecedentes personales, el paciente era VIH positivo con diagnóstico en el 2011, pero que estaba sin tratamiento y sin seguimiento al momento de la consulta. Esto es algo que nos suele pasar habitualmente, pacientes que tienen a veces 10 años de diagnóstico y nunca han tenido o han abandonado el seguimiento, así que los últimos laboratorios que teníamos de sus defensas eran 400, casi 460 CD4, pero esto era de 10 años atrás, ¿no? En ese momento estaba con una inmunidad que era más o menos normal y refería también a antecedentes de tabaquismo. Al examen físico se encontraba, bueno, normotenso, no tenía fiebre y lo que tenía era sí una saturación de oxígeno más bajo del valor de lo normal. O sea, normalmente una persona tiene que estar saturando arriba de 96, 97 y él saturaba 90%. Él refería esta falta de aire, esa disnea, y cuando le hacíamos el examen físico auscultatorio tenía disminución de toda la entrada de aire en ambos pulmones. En cuanto al laboratorio, lo que tenía alterado era esa PO2 baja, que eso es un estudio que se hace a través de gases arteriales, que normalmente tendría que estar entre 75 y 100 milímetros de mercurio, y cuando está por debajo de 75, ya decimos que el paciente tiene hipoxemia para la edad que se le corresponde. O sea que este paciente tenía una hipoxemia, o sea, tenía menor cantidad de oxígeno que lo que tendría que tener, y esto hace que circule menos oxígeno para las células, los tejidos, los órganos, ¿no? Tenía aumentada la LDH, ahí está el valor de corte, y tenía un poco inflamado la parte hepática, un poco de movimiento de transaminasa. La conducta inicial que nosotros solemos hacer en el hospital de día, que es donde vemos a estos pacientes, yo siempre eh, hago el chiste de que es un combo que le pedimos al paciente, porque el paciente en general cuando viene con sospecha de una enfermedad avanzada por VIH, hacemos todo este panel que tiene que ver con hemocultivos para gérmenes comunes, micobacterias y hongos, y espectora, se hacen esputos para VAR, para poder descartar tuberculosis. Se pide una radiografía de ingreso, porque este paciente tenía una clínica respiratoria, y obviamente que teníamos que actualizar sus defensas y su carga viral de HIV. Acá yo le puse, porque sé que muchos por ahí no están familiarizados con lo que es una radiografía normal. La radiografía normal tiene que predominar fundamentalmente, no sé si se ve la fecha que yo señalo, eh, pero tiene que predominar fundamentalmente la parte negra, que es la parte de aire, que es lo normal que tiene un pulmón. Como vemos en la radiografía que está grande, que es la del paciente, el paciente tenía como muchos parches de manchas blancas, digamos, que eso es un infiltrado intersticial que está comprometiendo los dos pulmones. Entonces, en el contexto obviamente actual, hay que descartar COVID, ¿no? Porque es lo primero que pensamos independientemente de los antecedentes del paciente, y con un COVID negativo seguimos el abordaje del paciente. Entonces, ¿qué conducta tenemos para seguir? Por un lado es, ¿ponemos un tratamiento empírico o continuamos el estudio? ¿Qué tratamiento empírico pensaríamos en un paciente HIV positivo avanzado? Lo más común en nuestro medio es siempre a la cabeza la tuberculosis, cuando hay compromiso de pulmón. Después, lo que es la charla de hoy, el PCP, histoplasmosis pulmonar, y también puede tener una neumonía aguda de la comunidad. Entonces, lo que decidimos hacer con este paciente es, antes de poner ese tratamiento empírico, solicitar una tomografía de tórax, pedir los esputos, que muchas veces el paciente, como el que yo estoy contando que tiene tos seca, a veces hay que inducir ese esputo para poder tener una muestra, y llegado el caso de que no expectore, hacer un lavado broncoalveolar o una biopsia transbronquial. En este paciente se realizaron esputo por 3 para vaciloscopía, que fueron negativos, se hizo una tomografía de tórax y se confirmó los CD4, que como dijimos, hacía 10 años eran normales, ahora tenía
menos de 100 células, que habla de la gravedad de su infección avanzada por VIH. Entonces, fíjense la tomografía, acá también les puse lo que es una tomografía normal, que también tiene que predominar lo que es mayormente lo negro en el parénquima pulmonar, y fíjense que acá, bueno, no hace falta tener mucho conocimiento tomográfico para saber que esto está lleno de agujeros y que no es normal la tomografía. Así que claramente el paciente tenía dificultad respiratoria por este compromiso. Lo más llamativo acá son la cantidad de bullas que tiene el paciente o quistes, y un patrón que ya vamos a ver que se llama vidrio esmerilado, que es como si tuviera sucio o borroso todo lo que es el parénquima pulmonar si la comparamos con la tomografía normal. Entonces, con sospecha de neumonía por PCP, se inició tratamiento con trimetoprim sulfametoxazol, que es el tratamiento de primera línea, a esa dosis endovenoso, y se realizó el lavado broncoalveolar. Como vemos, en el lavado broncoalveolar se terminó de hacer el diagnóstico, la confirmación de PCP, que esto no es lo habitual. Nosotros habitualmente, muchas veces por dificultad en realizar un lavado broncoalveolar o por la gravedad del paciente, ponemos el tratamiento empírico, y a veces nunca tenemos la confirmación microbiológica, sino que tenemos la mejoría clínica y lo asumimos por buena respuesta clínica. El paciente inició tratamiento antirretroviral para levantar esas defensas que veíamos que estaban muy bajas, completó 21 días de tratamiento, que es la totalidad de días que se recomienda, y presentó buena evolución clínica. Entonces, en todo paciente con síndrome febril, con foco respiratorio, con antecedente de HIV avanzado, o sea que haya abandonado el tratamiento o que nunca lo haya iniciado, el primer lugar se lo lleva la neumonía hipoxémica por PCP. Entonces, en cuanto al diagnóstico, de acuerdo a las manifestaciones clínicas, lo podemos clasificar en 3 grupos. Va a haber un grupo de pacientes que van a ser asintomáticos, que están colonizados por PCP, que no es lo que ocurre en los pacientes HIV. Como les puse ahí abajo, la forma asintomática es más frecuente en pacientes que no tienen infección por HIV. Después tenemos la forma pulmonar, que es la que les presenté en el caso clínico, que es el 95%, es la forma que más vemos en la práctica diaria. Y después hay un pequeño porcentaje de una forma extrapulmonar. Entonces, la sospecha clínica la vamos a tener en cuanto a los síntomas, y esos síntomas nos van a orientar el examen físico que voy a realizar, qué imágenes voy a pedir y qué laboratorios vamos a solicitar. Entonces, la forma pulmonar, como dijimos, la forma de presentación más frecuente en pacientes inmunosuprimidos. Lo más característico es que en el paciente que es HIV tiene un curso que es bastante subagudo. O sea, en general son pacientes como el que les mostré, que tienen clínica de un mes, mes y medio, a diferencia del paciente inmunosuprimido por otras causas, por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, que reciben corticoides a altas dosis u otro tipo de inmunosupresor. Es una rápida progresión, o sea, son pacientes que clínicamente inician los síntomas en 3-4 días. Y esto hace que tengan mayor riesgo de insuficiencia respiratoria, o sea, de esa PO2 que yo le mostraba, una hipoxemia mucho más marcada, que a veces hace que requieran complemento de oxígeno mucho más grave que el paciente HIV. Y por lo tanto tienen mayor mortalidad. Los signos y los síntomas, tenemos que la mayoría son inespecíficos, pero en general todos los pacientes con sospecha de PCP se van a presentar con estos 3 síntomas, con esta triada, que tiene que ver con la disnea, o sea, la falta de aire, que suele ser progresiva, que suele ser más marcada cuando realizan ejercicio. Nosotros realizamos lo que se llama el test de la caminata, que es un paciente que cuando ingresa al consultorio refiere un poco de dificultad respiratoria, o a veces no, pero cuando le hacemos caminar un poco y volvemos a tomar la saturación de oxígeno, vemos que tiene hipoxemia durante el ejercicio. Después, la tos seca, que es lo más característico. En general suele haber tos con expectoración cuando hay una sobreinfección bacteriana, sino en general es una tos que es seca, y la fiebre. Entonces, el paciente puede tener esta hipoxemia que decíamos, puede tener taquipnea, que es la frecuencia respiratoria aumentada. A la auscultación pulmonar se escuchan crepitantes finos, que es un tipo de ruido que escuchamos con el estetoscopio cuando hacemos el examen físico en los 2 pulmones. Y algo importante, que a veces la mitad de los pacientes pueden tener un examen pulmonar normal, y nosotros, si tienen esta triada, tenemos que seguir sospechando igual que puede ser PCP. La forma extrapulmonar es infrecuente. En general había muchos reportes anteriormente cuando se usaba la pentamidina en aerosol como profilaxis, ya no se utiliza, pero al generar una protección en el pulmón hacía que se manifestara más de manera extrapulmonar.
El principal órgano afectado son los ganglios linfáticos y se puede diseminar por esas 3 vías que les puse ahí. Este fue un caso que tuvimos nosotros cuando yo era residente de segundo año, que ya me empezaban a gustar los hongos. Fue una paciente que consultó, tenía 40 años, no tenía ningún antecedente, e ingresa por esta masa cervical dolorosa, un bocio, terminó siendo un bocio porque al examen físico tenía comprometido la tiroides, y se terminó haciendo una punción con aguja fina, donde se vio que tenía acúmulos que eran compatibles con PCP. Se hizo la biopsia de tiroides, que también mostró granulomas y microcalcificaciones con un GROCOT, como se ve en la imagen, positivo para PCP. Así que esto fue un caso que en la literatura no hay muchos, de una tiroiditis por PCP. Esta paciente no tenía compromiso pulmonar, no conocía su diagnóstico de HIV, así que el diagnóstico se hizo a través de esta oportunista. Este es un cuadro que me parece que es ilustrativo, que marca un poco las diferencias entre los pacientes VIH positivo y los pacientes que no lo son. Principalmente en el paciente HIV en general es una enfermedad marcadora de la inmunosupresión, como le mostraba por ejemplo el caso de la chica con la tiroiditis. Ella desconocía su diagnóstico de HIV, entonces en general suelen debutar así. En general el paciente HIV no tiene antecedentes de haber tomado corticoides previo, en cambio en el paciente que es VIH negativo sí, y es muchas veces la causa, las altas dosis de corticoides es la causa de la aparición del PCP. La presentación clínica, como les comentaba, en el paciente HIV en general es subaguda, con una duración de síntomas, como dice ahí abajo, de 3 a 5 semanas. En cambio, en el paciente que es HIV negativo es bien aguda, o sea, de 4 a 5 días. El paciente HIV tiene una hipoxemia que es más leve. Al ser progresivo, es como que el cuerpo se va adaptando a esa falta de oxígeno, entonces el paciente muchas veces le cuesta, digamos, detectar que tiene falta de aire o disnea, a diferencia de lo que ocurre con el paciente inmunosuprimido por otra causa, que al ser tan agudo el desarrollo es muy frecuente la hipoxemia que sea severa. Otro parámetro que es diferente es la elevación de la LDH, como veíamos que tenía el paciente nuestro del caso clínico, que en el paciente HIV nos orienta a sospechar que puede ser PCP cuando los niveles están muy aumentados. En cambio, en los pacientes inmunosuprimidos por otras causas, no, porque puede estar aumentado por la enfermedad de base que tiene. Y después características que tienen que ver con el líquido del lavado broncoalveolar y con la mortalidad, que como dijimos es mucho mayor en pacientes en no HIV por esto de la evolución mucho más aguda. En cuanto a la radiografía de tórax, tener cuidado que muchos de los pacientes pueden tener una radiografía de tórax normal cuando inicia el cuadro. Lo más característico es el infiltrado intersticial, como le mostraba la radiografía del caso clínico, que suele ser simétrico, o sea, en los dos pulmones por igual, bilateral, y que suele estar periliar, es alrededor de los cilios pulmonares, o sea, donde crecen los bronquios, que se llama patrón en alas de mariposa, que eso es como lo más característico de la placa de tórax. Después puede haber, menos frecuente, pero puede haber pacientes que se presenten con nódulos, con neumatocele, que es como el paciente que yo les presenté. O sea, el neumatocele es un atrapamiento aéreo que queda en el pulmón, que eran esas bullas o esos que parecen como quistes en el pulmón. Después puede haber un neumotórax, o sea, cuando se rompen esos quistes, se acumula aire entre lo que es la pleura y lo que es el parénquima pulmonar. Entonces ahí se produce un colapso del pulmón, que ahora lo vamos a ver en las imágenes mejor. Entonces eso también, cuando un paciente joven, sin ningún antecedente, tiene un neumotórax espontáneo, uno tiene que pensar que no sea un debut de una infección por HIV por un PCP. Y es muy raro que tenga derrame pleural. Cuando hay derrame pleural, ya pensamos más en otras patologías. Entonces ahí le vuelvo a poner lo que es la radiografía normal, para tener en cuenta esto lo que les decía, que predomina la parte negra, y fíjense que en la radiografía, con mucha imaginación, se verían las alas de mariposa que salen, digamos, desde el centro que está el corazón, que es todo eso blanco, de manera como simétrica o como en espejo en ambos campos pulmonares. Eso es lo que se conoce como patrón en alas de mariposa en la radiografía de tórax. Acá les pongo otros ejemplos de la primera a la izquierda, es más como el paciente que les presenté en el caso clínico, más parcheado. En la del medio, no sé si llegan a ver, que hay como una cavidad con aire, eso es lo que se conoce como neumatocele, es el atrapamiento aéreo que queda. Y en la de la derecha se ve,
no sé si lo alcanzan a ver, pero está como colapsado, predomina la parte negra y está colapsado el pulmón, que esto es la presencia de un neumotórax. O sea, el neumotórax, como dijimos, es cuando entra el aire entre la pleura y el pulmón, entonces aplasta el pulmón contra el corazón. Tengo que hacer el coso para mañana. Sí, dale, apurate. Y no sé si me escuchan ahí. Y en cuanto a la tomografía computada, los hallazgos que pueden aparecer, lo que hay que tener en cuenta es que la tomografía es mucho más sensible, es muy útil en los pacientes que decíamos que pueden tener radiografía de tórax normal al principio, es muy útil hacer una tomografía. Así como en la radiografía de tórax el patrón característico es el infiltrado en alas de mariposa, en la tomografía es el vidrio esmerilado. Yo ahí le puse una imagen de un vidrio esmerilado, que lo que hace el vidrio esmerilado es como que uno puede ver lo que hay detrás, pero lo ve difuso. Entonces, en la tomografía de pulmón se traduce que uno puede ver el parénquima pulmonar, pero lo ve sucio. Ahí yo les puse una que es una tomografía de un niño de 9 meses con HIV que presenta casi todo el patrón de vidrio esmerilado. Si bien hay unos nódulos chiquititos, la mayoría es vidrio esmerilado. Entonces tiene un alto valor predictivo negativo, o sea, si yo tengo un paciente con tomografía normal, es muy poco probable que el diagnóstico de ese paciente sea PCP. Acá les puse, estas son como las que veíamos del paciente, que es donde predominan estas bullas, estos atrapamientos aéreos, con vidrio esmerilado también, porque el pulmón está sucio, ¿sí? Y esto es lo que se conoce como el patrón de panelización, o sea, porque tiende a formar como un panal de abeja, al final esto es como más, ya cuando se va como cronificando, cuando ya lleva más días de evolución. La literatura dice que es la panelización, yo para mí es más como un queso, gruyere, o capaz que por la hora, pero para mí es más el aspecto de un queso, porque en general suelen ser bullas o atrapamientos aéreos muy grandes. Pero bueno, en la literatura lo van a ver que todo siempre lo refieren como la panelización por el panal de abejas. Acá en esta vemos comparativamente lo que uno ve en la radiografía, que a veces la radiografía puede parecer normal y después nos encontramos con una tomografía que tiene atrapamientos aéreos gigantes, o que ya directamente el neumatocele lo vemos en la placa de tórax común y después lo confirmamos con la tomografía. Y después, en cuanto a lo que tiene que ver con hallazgos de laboratorio, no hay ningún examen que sea específico para el diagnóstico de PCP, pero sí hay cosas que me van a hacer sospechar. Como decíamos, si el paciente es HIV positivo, le tengo que pedir el recuento de CD4, que son las defensas, y si el paciente tiene menos de 200 CD4, o sea, defensas bajas, yo tengo que estar alerta porque, como dijimos, es la principal infección oportunista. Después, si tengo hipoxemia, la medición está del oxígeno en sangre desencadenada con el ejercicio, o el test de la caminata, que es lo que le llamamos nosotros, es otro parámetro a tener en cuenta. Después, la LDH, que es la lactato deshidrogenasa, aumentada, tener en cuenta que es un pronóstico de gravedad para el paciente HIV. Como decíamos, no nos sirve tanto para el paciente que no es HIV porque puede aumentar por su enfermedad de base. Entonces, para finalizar, esto que yo puse acá, el ACDC, no es ni es la banda musical ni el antes de Cristo, sino que es antes del COVID o después del COVID. En pacientes inmunosuprimidos seguimos pensando siempre como primera causa de neumonía hipoxémica al PCP. Muchas gracias, ahí están mis mails, y bueno, después al final tienen preguntas, las respondemos. Vamos a escuchar a Alicia Arechavala, ella es bioquímica especialista en micología, es integrante de la subcomisión de micología de la Asociación Argentina de Microbiología, y es ex jefa de la unidad de micología del Hospital Muñiz. Ella nos va a hablar de diagnóstico clínico. Muchas gracias, Cari, y bueno, y a todos por permitirme participar en esta mesa tan interesante. Bueno, yo voy a hablar de los métodos clásicos, porque los métodos más modernos y los métodos moleculares son los que se va a ocupar Adrianita. Bueno, vamos a poner esto grande. Ahí vamos. Bueno, cuando tenemos que hacer el diagnóstico de neumocistosis, bueno, vimos que hay pacientes que son donde sospechamos esta afección. Sabemos que esta es una enfermedad infecciosa respiratoria que es cosmopolita, que generalmente afecta a pacientes inmunocomprometidos, especialmente los más graves. Y
suele ser la más frecuente en este tipo de enfermos. El agente causal en el humano actualmente es un hongo denominado Pneumocystis jirovesi, que durante mucho tiempo fue considerado un parásito y se lo llamaba Pneumocystis carinii. De ahí viene eso de PCP, que en realidad ahora ya no debería llamarse más PCP, porque no es ni P ni C. Entonces, pero bueno, se sigue denominando, especialmente en la nomenclatura en inglés, la enfermedad como PCP. Para hacer el diagnóstico nosotros tenemos que saber qué es lo que tenemos que buscar, qué es este bicho, cómo es, cuál es su forma, en qué muestras, dónde yo lo voy a poder encontrar. Taxonómicamente, en la actualidad sabemos que es un hongo. ¿Qué es? Un Ascomycete. Está relacionado con otras levaduras como el Schizosaccharomyces bombay o los Saccharomyces cerevisiae. ¿Por qué se lo metió dentro del reino de los hongos? Porque las secuencias de ARN ribosomal o del ADN mitocondrial es similar al de otros ADN fúngicos. Por la composición de la pared, tiene beta-1,3-glucanos, igual que los hongos, tiene determinantes antigénicos que son similares a otras levaduras, tiene los genes que codifican a beta-tubulina y muchas enzimas que son iguales que las de los hongos. La única diferencia, o una diferencia importante, es que en la membrana no contiene ergosterol, sino que contiene colesterol. Entonces, vamos a ver que este hongo entonces está dentro de la división Ascomycota, que pertenece a la familia Pneumocistidae y que ahí está dentro del género Pneumocystis, y la especie en el humano, a partir de Frenkel en el año 99, se llama Pneumocystis jirovesi. Este hongo es parásito de mamíferos y hay numerosas especies, tiene una característica que es especie específico, o sea, cada mamífero tiene su agente causal. Así, entre las especies más frecuentes están Pneumocystis carinii, Pneumocystis murina, Pneumocystis oryctolagi y el Pneumocystis jirovesi, que es el que nos interesa hoy. ¿Cómo es este hongo? Tiene un ciclo biológico que podemos dividirlo en dos fases, como muchos de los hongos, una fase asexuada y una fase sexuada. Esta fase asexuada es la fase infectante, ¿no? Donde tenemos una forma vegetativa que es ameboide, que tiene un tamaño de 2 a 8 micrómetros con un único núcleo, que se adhiere a las paredes de los alveolocitos a través de filópodos. Y ahí entonces se produce esta reproducción asexual a través de fisión binaria en numerosos ciclos. Pero también tiene esta fase sexuada, o sea que se van a producir ascos con ascosporas en el interior, que es lo que antes se llamaba etapas quísticas, o eso era la formación de quistes cuando se lo consideraba un parásito. En esa etapa entonces aún se mantiene un poco esa nomenclatura y podemos hablar de distintos estadios, ¿no es cierto? Desde la forma de prequiste, donde se produce una fase diploide, luego se va a producir la meiosis más adelante, entonces ahí se empiezan a formar los quistes, luego tiene sucesivas divisiones mitóticas posteriores, la pared de este quiste o asco se va engrosando, va a tener 2 capas en su fase tardía, y luego se producen estos quistes o ascos maduros con 8 ascosporas en su interior que cuando este asco hace eclosión se liberan y forman nuevamente estas fase asexuada o formas, digamos, que serían las fases que nuevamente ingresan y se siguen multiplicando. Otra de las cosas importantes es saber cuáles son las estructuras que tiene este hongo, especialmente en la pared y algunas de sus estructuras. ¿Por qué? Porque pueden servir como blancos para detectar el hongo, por ejemplo, a través de la prueba del beta-1,3-glucano podemos detectar los glucanos de la pared, o a través de las distintas glicoproteínas, o saber cuál es la composición química, porque también
esta pared puede ser blanco para los distintos antifúngicos o las distintas drogas que puedan ser útiles. Entonces, todo este conocimiento nos va a ayudar. ¿Dónde lo vamos a ubicar? En las muestras en el humano, fundamentalmente. Bueno, como dijimos, fundamentalmente es un patógeno pulmonar. ¿En qué pacientes? Mayoritariamente inmunocomprometidos. La mayor frecuencia, ¿dónde estuvo? Especialmente en los últimos varios años ya, ¿no? El SIDA. Pero también tenemos que tener en cuenta otros grupos de pacientes, como aquellos con fibrosis quística, POC, los trasplantados, los pacientes oncohematológicos, aquellos que usan corticosteroides por tiempos prolongados, los inmunomoduladores, los prematuros y malnutridos, que en una época fueron un grupo importante, ¿no? Los chicos en lugares hacinados y con malnutrición, y por supuesto, como ya dijo Claudia, el COVID es otro grupo importante de riesgo. ¿Qué muestras? Bueno, fundamentalmente muestras respiratorias. ¿Cuál es la mejor muestra? El lavado broncoalveolar. Mucho mejor el lavado broncoalveolar que los llamados mini-BAL. Mucho mejor que el esputo inducido o el aspirado traqueal. También puede hacerse biopsia pulmonar, pero eso también depende de la posibilidad y el tipo de paciente y el inmunocompromiso que tenga para poder tomar una de estas muestras que son muy invasivas. Y es muy poco frecuente en muestras de lesiones extrapulmonares, tal como les mostró Claudia en esos pacientes que ya estuvieron en el Hospital Fernández. Esto es simplemente para mostrarles, por ejemplo, en el Hospital Muñiz, son datos que tomó la doctora Mercedes Romero, sacó la prevalencia que había en las distintas unidades del hospital, que ustedes saben es un hospital de enfermedades infecciosas. Entonces, en las salas en general, la prevalencia en el último tiempo, por ejemplo, en el 2019, fue de alrededor de un 7%. En tanto que en los pacientes HIV que podían estar en distintas salas fue de un 17%. Y vemos que en los que estaban en UTI, pero eran HIV, un 17%, pero vemos que los pacientes de UTI son más, o sea, la prevalencia era mayor, o sea, en aquellos que tenían HIV, pero también en algunos que no tenían HIV. Este hongo tiene varias dificultades, porque es un hongo no cultivable. Sabemos que es especie específico, que no lo podemos cultivar y entonces es difícil a veces identificarlo, que no se obtiene fuera del huésped, que requiere experiencia del observador para poder identificarlo y que a veces no tenemos acceso a las mejores muestras. Ni siquiera en todos los pacientes se puede hacer siempre un lavado broncoalveolar, que sería lo ideal. ¿En qué se basan los métodos de diagnóstico clásicos? Bueno, lo primero que nosotros hacemos, o sea, ¿qué es lo que podemos hacer? Cultivos no, entonces, los exámenes directos con muestras mediante distintas preparaciones microscópicas que nos van a permitir observarlo. Los estudios histopatológicos, también ahí podemos observar a este microorganismo. También hay técnicas de inmunofluorescencia, por ejemplo, inmunofluorescencia directa con anticuerpos monoclonales, que es una técnica de alta sensibilidad, o utilizar algunos marcadores biológicos como el beta-1,3-glucano, que es una técnica no específica, pero que puede orientar. Lo que pasa es que, por ejemplo, en nuestro país no hay quien haga método beta-1,3-glucano. Se sabe que estos pacientes pueden producir anticuerpos, de hecho pueden producirlos muchos pacientes colonizados o algunos que han estado infectados en algún momento de su vida y ni siquiera lo supieron. O sea, que la detección de anticuerpos no es ningún marcador de enfermedad, por lo tanto no tiene utilidad en el diagnóstico. Esto es para que vean algunas preparaciones. En la histopatología, lo que se lo ve es dentro de estos alvéolos, de los espacios alveolares, formando estos exudados espumosos muy importantes que ocupan este espacio alveolar, y esto es lo que va a impedir el buen intercambio gaseoso y de ahí la hipoxia de estos pacientes y la disnea consecutiva a ello. En el laboratorio, entonces, nosotros podemos hacer estudios, como dijimos, primero en el lavado bronquial o a veces en un esputo inducido si no se puede tomar el lavado broncoalveolar. Lo que nosotros hacemos es, tomamos esa muestra, se centrifuga y se utiliza el sedimento.
Esta es la mejor muestra porque de ahí el rendimiento es mayor al 90%, especialmente en los pacientes HIV positivos. En otros grupos de pacientes, como les dijo Claudia, por ahí hay una menor carga fúngica y por lo tanto el rendimiento también es un poco menor. Cuando se hace un esputo inducido es muy importante que la muestra sea tratada previamente con mucolíticos como la N-acetilcisteína, también se centrifuga y en el sedimento se observa. Como vemos, el rendimiento es bastante menor. Otras muestras que pueden usarse son, por supuesto, biopsias de pulmón, si tuviéramos esa muestra, que generalmente cuando hay biopsias se usan para la histopatología, pero también punciones, como la que les mostró Claudia, secreción transtraqueal o alguna muestra no respiratoria. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver o en qué preparaciones lo vemos? Bueno, una es al estado fresco. Acá hay que tener un poco de experiencia. Yo con quién aprendí a ver estas muestras, bueno, fue con Liliana Gelfand del Fernández, que ella fue una de las primeras que acá lo veía al estado fresco. Nosotros usábamos las coloraciones, pero luego empezamos a verlo en el estado fresco. Generalmente esto es simplemente una gota del sedimento del lavado broncoalveolar, entre porta y cubre objetos, lo miramos entre 200 y 400 por, y vamos a ver estos aglomerados, estos acúmulos, como estas nubes que le decimos nosotros, en estas muestras. A veces son muy evidentes y a veces inclusive podemos como distinguir en su interior a estas formas tróficas o a las formas quísticas. Pero no siempre es así, a veces se pueden confundir con otras cosas. Y después tenemos numerosas coloraciones. Hay varias coloraciones que podemos utilizar. Una de las que se utilizan habitualmente en los laboratorios de micología es la coloración de Giemsa, porque no solamente sirve para teñir neumocistis, sino que además nos permite teñir otros microorganismos como histoplasma. En esto podemos ver estas formas quísticas o las formas tróficas, cualquiera de las dos. Y a veces no vemos todo, porque dentro del pulmón vamos a encontrar a este hongo en sus distintos estadios. Acá vamos a ver, por ejemplo, la formación de uno de estos esporozoitos, acá vemos algunos de los quistes, miren acá cómo se ve de bonito, pero no siempre se ven así, muchas veces se ven como estas nubes llenas de estos puntitos en su interior. Acá vemos otras preparaciones, miren algunas donde se observa muy bien. Hay que prestar mucha atención al mirar estas muestras. Por supuesto hay otras coloraciones y esto depende de cada laboratorio. Cada uno puede montar distintas técnicas de acuerdo con su accesibilidad, las posibilidades o la experiencia que tengan con esas coloraciones. Entre esas están la de azul de toluidina, que acá también se ve muy bien, y el Gran Beiger, que es otra técnica de coloración rápida que también nos permite ver a este microorganismo. Las técnicas fluorescentes, como dijimos, la inmunofluorescencia directa con anticuerpos monoclonales, que tiene una gran sensibilidad y especificidad, es muy, muy buena. Lo que tiene es que el costo es mayor del equipo y además hay que contar con un microscopio de fluorescencia. También la otra opción es las preparaciones con calcoflúor, con el blanco de calcoflúor, que también nos permite verlo muy bien. Tenemos que tener también un microscopio de fluorescencia con determinada longitud de onda para que podamos visualizar a este microorganismo, pero igual es más barata, digamos, es más económico este método que el del merifluor, o sea, la inmunofluorescencia con anticuerpos monoclonales. Otra de las coloraciones de gran utilidad y que realmente tiene una grandísima sensibilidad y que la podemos aplicar a las muestras del laboratorio, o sea que se puede hacer perfectamente en el laboratorio de micología y que lleva alrededor de una hora y media hacer esta coloración, es la coloración de Grocott. ¿Por qué? Tiene gran sensibilidad, al teñir las paredes de los hongos de color pardo oscuro, los pone en evidencia y nos muestra generalmente la gran cantidad de estos microorganismos que hay. Y en general, en una coloración buena, en esta lo vemos un poco más oscuro, pero lo vemos bien con estas formas alargadas o redondeadas, y a veces se lo ve muy bien con esta forma de lo que llaman en huevo frito o de sombreritos mexicanos, que nos permiten identificarlo perfectamente.
¿Cuáles son las ventajas o las desventajas de estas técnicas directas? Bueno, el diagnóstico se hace rápidamente, o sea que es una técnica que siempre conviene realizar, independientemente de que contemos con otros métodos. Son todos métodos económicos, no requiere ningún equipamiento complejo, o sea, a lo sumo microscopio de fluorescencia, y pueden hacerse o no preparaciones fluorescentes. Y generalmente la combinación de técnicas siempre nos aumenta la sensibilidad y la especificidad. Por ejemplo, es aconsejable hacer, por ejemplo, preparaciones al estado fresco y algún tipo de coloraciones, o asociar las preparaciones en fresco o coloreadas con alguna técnica fluorescente, además de las otras técnicas moleculares o de biomarcadores que se podrían llegar a utilizar. No podemos, si la visualización no es muy clara, bueno, no es posible hacer cultivos para llegar a una confirmación diagnóstica. Generalmente, al igual que algunas otras cosas, tampoco diferencia entre lo que son microorganismos vivos o muertos, y algunas veces, en algunas muestras, puede confundirse con otros hongos. Y también podemos tener, como en este caso, que también se presentó del Hospital Muñiz, donde tenían una asociación de criptococosis, que se ve acá al estado fresco, una levadura brotante con un halo claro a su alrededor, correspondiente a criptococos, y en la coloración de Giemsa se pudo ver perfectamente a este microorganismo. Esto después igual fue confirmado tanto por otros test para identificar a criptococo, que por supuesto crece en los cultivos, y también por biología molecular para confirmar la presencia de neumocistis. Bueno, más o menos eso es lo que respecta a los métodos directos de diagnóstico, así que bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, ahora le toca el lugar a Adriana Toranzo. Adriana es profesional del Servicio de Micosis Profundas del Departamento de Micología del INEI Anlis Carlos Malbrán. Ella es magíster en Biología Molecular Médica de la UBA y nos va a hablar sobre técnicas moleculares. Bueno, muchas gracias por la invitación y yo les voy a hablar sobre el diagnóstico molecular. Como ya antes dijo Alicia, primero neumocistis pertenecía al grupo de los parásitos, pero por biología molecular y otras técnicas como son con respecto a la biología molecular, el análisis filogenético basado en el gen rRNA, la secuencia de los genes mitocondriales como el MTLCU, o genes que codifican a las proteínas como la beta-tubulina, el factor de elongación, y también como enzima como el DHFR, neumocistis pasó a ser del grupo fúngico. Como bien dijo Alicia, el gol estándar es la observación microscópica, como bien lo dijo, el fresco, las técnicas de coloraciones y las técnicas además de inmunofluorescencia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué inconvenientes tenemos? La experiencia del observador, que la muestra sea representativa, la rapidez en que uno procesa la muestra, y además las técnicas de inmunofluorescencia pueden tener un alto costo. Por otro lado, sabemos, como también ya lo hemos dicho, pero se los recalco porque es muy importante por qué utilizamos las técnicas moleculares, es que neumocistis no desarrollan los medios de cultivo clásico. Y además, esa incapacidad que tiene el hongo de desarrollar in vitro va a ser difícil que uno pueda determinar la resistencia a TMS. Por eso es que necesitamos herramientas que complementen ese diagnóstico clásico, como son la detección de ácidos nucleicos. Existen muchos trabajos con técnicas de biología molecular, tanto con PCR anidada como PCR simple o PCR en tiempo real. No solamente para detectar la neumocistosis activa, sino también para detectar la colonización. Además, en este momento existen kits comerciales
que evalúan también, hay trabajos que están evaluando esos kits comerciales, y no solamente a la detección de neumocistis, sino también la presencia de las mutaciones en el gen de HPS. Entonces, lo que les voy a contar es lo que nosotros hacemos en el laboratorio del instituto. En el laboratorio utilizamos una PCR en tiempo real, con los primers previamente utilizados por Alanio y colaboradores. Es una PCR que se estandarizó en un sistema No, es un TACMAN. pibe que... Creí que me hablaban. Se estandarizó en un sistema TACMAN en un equipo Step 1. Los primer amplifican 79 pares de bases del gen multicopia MTLCU rRNA. Esta PCR demostró tener una alta sensibilidad de 22 copias en 25 microlitros de reacción y una alta especificidad evaluada en micobacterias y en otros hongos, también productores de neumonías. ¿Cuáles muestras utilizamos para la evaluación de esta técnica? Muestras respiratorias, como VAL, lavado bronquial, aspirado traqueal, minival, biopsias pulmonares, esputos y lavados orofaringios. La extracción la realizamos con un kit comercial. Ahora bien, si nosotros en general uno trata de aconsejar que las muestras ideales son las de VAL, lavado bronquial y aspirado traqueal, pero sabemos que muchas veces no es posible, dependiendo el paciente, y muy dificultoso se hace cuando se trata de pacientes pediátricos. Hay un trabajo muy interesante reciente que ha hecho un review, un metaanálisis de trabajos en muestras no invasivas, donde han estudiado esputoinducidos, aspirados nasofaringios, lavados orales, y han encontrado entre todos esos trabajos una alta sensibilidad en biología molecular en el esputo inducidos. Ahora, ¿qué controles tenemos que utilizar para hacer que esta técnica tenga un resultado confiable? Entonces, utilizamos controles de inhibición, que es un control positivo interno, que es un kit comercial. Además, usamos las muestras respiratorias al directo y al medio para diluir inhibiciones, y controles negativos de agua y mix. La elección de utilizar PCR en tiempo real también surgió por querer evaluar entre los pacientes con neumocistosis activa de neumocistosis colonizado. Entonces, para esto necesitamos realizar una curva. Como sabemos, no se puede realizar cultivos, con lo cual vamos a necesitar hacer una curva con plásmidos. ¿Cómo tenemos esos plásmidos? Existen kits comerciales donde tienen ya el vector, donde podemos colocar el fragmento que queremos amplificar. Estos kits comerciales ya traen todos los componentes como para la ligación, la transformación, la selección y la purificación. Nosotros ya tenemos el plásmido, entonces la transformación la realizamos por shock térmico, y la selección y la purificación por métodos artesanales, manuales. Luego se mide la concentración en nanogramos por microlitros, para luego, por medio de esta fórmula, utilizar llegar a las copias por microlitros. En un comienzo tuvimos que evaluar qué valores tenían los CT en aquellos pacientes con una neumocitosis activa, para diferenciarlos de lo que era una colonización.
En el año 2018 se hizo una presentación en el Unfocus junto con hospitales de la ciudad de Buenos Aires, el Hospital de Clínicas británico, el Hospital Fernández y Fundaleu, donde se evaluaron los primeros resultados de la estandarización. En ese momento se evaluaron VAL, lavado bronquial, aspirado traqueal y lavados orofaringios. Y pudimos ver que en las neumocitosis probadas por coloración, por la clínica del paciente, imagen radiográfica o tomografía, los CQ variaban entre 21 y 36. Aquellos pacientes que no tenían neumocistosis, el CQ era mayor de 37 o no detectable, y en individuos sanos era mayor de 37 o no detectable. Hasta el momento, desde enero del 2018 hasta junio del 2021, evaluamos 162 muestras respiratorias de 123 pacientes y 11 individuos sanos. Entre las 162 muestras respiratorias se analizaron VAL, lavados bronquial, aspirados traqueal, mini-VAL, esputos, esputo post-VAL y lavados orofaringios. De los 123 pacientes que tenían neumocistosis probada, 45 de ellos tuvieron un CQ menor de 36, pero 4 tuvieron un valor mayor de 36. Esto llama la atención. Estos 4 pacientes, 2 de estos 4 pacientes, encontramos que tenían un valor mayor de 36, pero directo positivo. Esto hace llamar la atención para los que utilicemos PCRs en tiempo real, que no siempre el valor de CQ nos va a determinar qué es colonización. No nos olvidemos que las muestras en general las tenemos que compartir, o sea que primero se hace bacteriológico, se utiliza para micobacterias, para micológico, y después hacemos biología molecular. Entonces, muchas veces esa muestra no llega a ser tan representativa. Si bien nosotros determinamos que el CQ mayor de 36 puede ser colonización, pero en un contexto donde el directo positivo y la clínica corresponde a la neumocistosis, estamos hablando de una neumocistosis activa, ¿sí? Entonces, es más que nada prestar atención en los CQ que puede llegar a darnos esta técnica. En pacientes donde no tenían una neumocitosis probada, 2 pacientes tuvieron CQ menor de 36, pero lamentablemente esos pacientes fallecieron, no pudimos seguir los estudios. Y 72 pacientes tuvieron CQ mayor de 36 o no detectables. O sea, 70 fueron no detectables, pero hubo 2 pacientes que tuvieron CQ mayor de 36 y directos negativos. En este caso podríamos estar pensando que esos pacientes estaban colonizados y al ser menor la carga fúngica fue más difícil la observación al microscopio. Dejando de lado estas observaciones que les acabo de hacer, tanto la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo fueron superiores al 90%. ¿Cómo vamos a informar? Podemos informar por medio del CQ o por la cuantificación. Eso sí, siempre tenemos que colocar nuestros valores de referencia según al sistema que estamos utilizando, ¿sí? En nuestro caso, nuestro CQ menor de 36 es compatible con la neumocistosis activa. CQ entre 36 y 40 puede ser una posible colonización, y CQ no detectable no compatible con neumocistosis. Por eso, como también lo dije anteriormente, los resultados siempre tienen que ser evaluados en el contexto clínico y sumado a los exámenes directos y o coloraciones. Con respecto a la resistencia, el TMS actúa sobre la ruta del folato, especialmente
sobre la de hidropteroato sintetasa y de hidrofolato reductasa. Cuando los genes que codifican a estas enzimas tienen mutaciones en áreas que son sumamente conservadas, esas mutaciones pueden provocar un cambio de las proteínas que pueden dar resistencia al TMS. Para esto nosotros pusimos a punto en nuestro laboratorio una PCR anidada para evaluar el gen de HPS y una PCR anidada para DHFR. Ambas PCR luego se secuencian para ver las mutaciones. En el caso de DHFR, 41 de 47 pacientes estudiados con CQ menor de 36 mostraron amplificación de DHFR. 8 de los 41 pacientes con CQ menor de 36 mostraron un punto de mutación sinónima. Quiere decir que si era sinónima no había cambio en el aminoácido, no había cambio en la proteína. Pero sí nos llamó la atención que 7 de 8 pacientes con mutación sinónima correspondieron al mismo hospital, lo que nos llevó a pensar que pudo haber una transmisión, ya que neumocistis se transmite por vía aérea. En el caso de DHPS, 34 de 47 pacientes estudiados con CQ menor de 36 mostraron amplificación en el gen de HPS. Uno de los 34 pacientes mostraron 2 puntos de mutación no sinónimas. O sea, no sinónimas, estamos hablando de que hubo un cambio en el aminoácido. Y uno de 34 de los pacientes mostraron un punto de mutación no sinónima en el gen. Estas mutaciones llevaron al cambio en el codón 55 y 57, lo que cambia una trionina por una alanina y una prolina por una serina. Estas mutaciones están ampliamente estudiadas por muchos autores. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones en el diagnóstico molecular? La qPCR que hemos evaluado tiene altos valores de sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos. Encontramos por medio de secuenciación mutaciones en el gen de HPS hasta el momento solo en 2 pacientes, pero necesitamos incrementar el número de pacientes para ver la relevancia de los métodos moleculares en los pacientes con neumocistosis y la detección de la resistencia. En todo el mundo hay muchísimos trabajos con respecto a las mutaciones, incluso hay mucha controversia si, especialmente en DHFR, si son el motivo de la resistencia al antibiótico, a la droga. Pero bueno, todavía queda mucho por evaluar. Nosotros hasta el momento evaluamos nada más que hospitales, algunos hospitales en la ciudad de Buenos Aires, y queda mucho por ver qué pasa en el resto del país. Muchas gracias. Bueno, y este es el equipo de micosis profundas del laboratorio del Instituto Malbrán. Muchas gracias.